Ayer lo consultábamos al titular del Infotur sobre este pedido de informes y él admitía que a partir de la inquietud venida de la legislatura entendía que al menos había que contratar un abogado fuera del Infotur porque en principio el personal entendía no estaba preparado para atender algo tan complejo como ha sido, por lo visto, la concesión al operario del Cerro Castor. ¿Cómo lee estas definiciones, Eduardo? Bastante preocupantes las declaraciones, ¿no? Por todo el contenido que tienen. Se supone que el Cerro Castor no solo es la mayor concesión que tiene el Infotur, sino que además en el medio se está evaluando entregarle en concesión el complejo de Glaciar Martial, más allá de la cuestión monopólica que se generaría. Evidentemente yo considero ya a esta altura que hay una intencionalidad absoluta de no controlarlo, ¿no? También que se hable de la contratación externa de un estudio jurídico y demás, tampoco me aporta muchas garantías. Yo preferiría que se haga de alguna manera, si no tiene la capacidad. Primero, bueno, es absolutamente preocupante que digan que el Infotur no tiene la capacidad de controlar esto, sinceramente. Porque entonces estaríamos hablando de un problema mucho más grave, es que el Infotur como institución no sirve, ¿no? O no sirve su conducción, habría que verlo. Apuntaría a las universidades que tenemos en la provincia para hacer ese tipo de estudios y quedarnos mucho más tranquilos. La verdad que el estudio lo genera un estudio privado que aparentemente ni siquiera está en la provincia, con lo cual los ciudadanos no tenemos ni siquiera el control social de encontrarnos en la calle a los profesionales que lo hacen. De todas maneras, Alfredo, lo cierto es que todavía es una declaración periodística. Yo hice este pedido de informe como una profundización de un pedido de informes anterior, que como no me habían quedado claros estos argumentos, los insistimos en la pregunta. Yo estoy esperando la respuesta oficial y en función de eso seguramente veremos qué actitud tomamos, ¿no? ¿Qué elementos le habían quedado a usted como duda? De qué manera se cobra, cómo se controla el 8% de cada uno de los sistemas y que por cada una de esas explotaciones tiene que pagar. No estaba claro de qué manera se calculaba. La verdad que en un promedio de 120.000 pesos por mes en el año 2013, 130.000 pesos por mes, me parecía un promedio absolutamente bajo. Había un canon primario de 10.000 pesos mensuales que luego se dejan de pagar. Y en la respuesta de ese pedido de informe no nos queda claro bajo qué motivos o por qué motivos se deja de pagar, cuál era el tiempo de la concesión, si se había avanzado en más años, si había habido inversiones y cómo se cuantificaban esto para luego generar mayor tiempo de concesión. Bueno, la verdad que todas esas zonas grises fueron las que nos impulsaron a profundizar y a hacer más taxativo el pedido de informe, ¿no? Bueno, y que detonan ahora esta admisión del propio Echazú de que va a necesitar una ayuda externa para poder responder. Yo sinceramente le vuelvo a repetir, me preocupa muchísimo que necesitáramos llegar a esta situación para que el instituto se diera cuenta que tenía que hacer esto, ¿no? Y además me parece de una decía tremenda saber que la concesión del Cerro Castor es la mayor concesión que tiene el Infotur y no había ninguna clase de preocupación a través de todo este tiempo de ver si lo que le estaba llegando al Estado y que es responsabilidad del funcionario controlar era lo que llegaba, ¿no? Sinceramente me llama poderosamente la atención. Los veo mucho más preocupados por el espíritu privatista del instituto que por la defensa de los intereses del Estado. Son una sucesión de cuestiones, pero en unas declaraciones el presidente del Infotur dijo, aún teniendo que pagar, las austeridades hay que entregarlas a un concesionario privado. Ayer nos decía Echazú, se insistió en la ley, la vamos a empezar a aplicar, pero fuera de esta ley queda justamente la licitación de la Erosilla del Martial. Mire, la verdad que aunque sea por una cuestión de vergüenza, tendrían que parar la pelota en esta licitación. Ante la intención de alguna concesión por parte del Infotur debería de tener un control legislativo porque evidentemente las cosas las están haciendo mal, Sandro. Así que me parece que el instituto debería leer políticamente el mensaje, que además no es únicamente un mensaje de la legislatura. La generación de este proyecto
tiene que ver con muchas personas que ante la situación de abandono o desidia por parte del instituto se empezaron a preocupar y a movilizarse en el sentido de encontrar alguna respuesta. De la misma manera que la privatización de Ferrocarriles Argentinos, de YPF, de ELMA, Línea Marítima del Estado, de YPF, fue una política deliberada por parte de un Estado neoliberal que buscaba el enriquecimiento de los privados en detrimento del Estado. En la erosilla de García Martial se llevó adelante calcado el mismo proceso, se la dejó deteriorar, aún habiendo informes del INTI anteriores al último. Hubo varios informes del INTI advirtiendo que había que hacer trabajos de mantenimiento que esta dirección del Infotur desconoció. Y luego, agarrándose del último informe, dice que ya está tan deteriorada que no se puede recuperar. Eso es una política deliberada, Alfredo. Evidentemente tienen intenciones de entregárselo a un privado. Y además, si yo concateno cómo controlan al privado que hoy quiere quedar con el complejo de García Martial, me preocupa muchísimo más. Eduardo, ya el presidente del Infotur dejó en claro que para él la licitación del Martial sigue corriendo. ¿Ustedes van a hacer algún planteo concreto ante la gobernadora, que es la que tiene la última palabra? Evidentemente que claro que lo vamos a hacer. Vamos a intentar hablar con el resto de los legisladores y encontrar un camino, sobre todo, a ver, le quedan algunos días todavía para la respuesta de este pedido de informe. Me parece que sí. Quiero ver realmente qué es lo que va a escribir en el pedido de informe, en la respuesta del pedido de informe, y que luego me justifiquen que le quieran entregar el Martial al mismo concesionario que no controlan. Es profeso. Claro, porque además sigue siendo sugestivo que lo único que va a quedar fuera de lo que sería el acompañamiento control legislativo de todas las concesiones en el área turística sea la de Erosilla. Pero absolutamente subjetivo, y lo vuelvo a repetir, a ver, esto es 1 más 1, tenemos desde distintos lugares se aporta en propaganda, en algunos momentos a partir de la generación de vuelos charter para que llegara más turismo a ese centro invernal. No es controlado y ahora además le queremos dar el monopolio de los centros de montaña. La verdad que sinceramente me parece que debería, aunque sea por pudor, Echazú retroceder en su embate privatista, ¿no? Bien. Aunque sea por pudor. Y luego, obviamente, o públicamente está diciendo que no lo ha controlado durante 6 o 7 años, y lo menos que podría hacer es dar un paso al costado, ¿no? Ya a esta altura de la vida. Bien, Eduardo, seguimos conversando, le agradezco el contacto.